Aperturamos entonces la guía de estudio número 4 del curso de ética profesional. Para esta guía, pues vamos a estar hablando de lo que es el protocolo y qué es la precedencia, dos temas totalmente distintos a lo que hemos venido hablando. El protocolo, recuerdan que yo les explicaba inicialmente qué es la etiqueta y hablábamos de que la etiqueta es esa forma o esas reglas que van a regular nuestra conducta, es decir, la manera en que hablamos, la manera en que nos expresamos, el vocabulario que utilizamos, cómo tratamos a las personas, nuestro tono de voz, por ejemplo, algo tan pareciera ser tan cotidiano, pareciera ser tan común o no importante, pero incluso la manera en que nos sentamos, en que comemos, en que nos relacionamos con otros. Entonces, en otras palabras, el concepto nos dice que la etiqueta es esa forma individual de comportamiento. La etiqueta regula nuestra conducta, es decir, que muchas veces, dependiendo el tipo de persona, los escenarios a los cuales nosotros pues nos enfrentamos, pues así vamos nosotros a demostrar cuál es esa conducta, ¿verdad? Por ejemplo, en un grupo de amigos, ¿cuál es la conducta que usted toma? Por ejemplo, en su familia, ¿con qué conducta usted permanece? Por ejemplo, con sus jefes, pues obviamente todos vamos adaptando, por decir así, una conducta totalmente distinta. Y la forma de cómo comportarnos, pues eso responde a lo que es la etiqueta. Ahora, el protocolo está involucrado dentro de la etiqueta, es similar, ya que también respeta, por decir así, algunas reglas de etiqueta, pero el protocolo responde a lo siguiente. Dice protocolo. Etimológicamente hace referencia a la primera hoja pegada en un libro que le da autenticidad. Su significado se aplica también a las reglas y al ceremonial establecidos por decreto o por costumbre. Puede decirse que protocolo es el arte de ordenar. Vean, el protocolo es el arte de ordenar. Entonces, la etiqueta nos indica cómo hablar, cómo expresarnos, cómo sentarnos, cómo comer, qué hacer, qué no hacer en nuestra vestimenta, en dónde es apropiado hablar, cómo dirigirnos a las personas, qué tono de voz vamos a utilizar, si vamos a tutear, vamos a tratar de usted, vamos a tratar de vos. La regla nos dice que es incorrecto pues utilizar el voceo con las personas. Entonces, tenemos que cuidar esos aspectos, pero el protocolo va más enfocado al orden, a aquel acto o reglas de un ceremonial, más enfocado como a la estructura de alguna actividad. Por ejemplo, cuando se realiza una actividad de carácter formal, de carácter, por ejemplo, político o de carácter eh, académico, definitivamente vemos en cualquier actividad o evento, vemos protocolo. Y el protocolo responde a aquellas acciones o aquellos puntos en donde, por ejemplo, punto número uno, bienvenida. Punto número 2, ingreso de pabellones. Punto número 3, entonación del himno. Punto número 4, juramentación a la bandera. El 5, egreso de pabellones. Entonces, cuando vemos en una actividad, en un evento o en una celebración, vemos un tipo de orden, por decirlo así, en el desglose de los puntos que se están desarrollando dentro de la actividad, pues ahí encontramos el protocolo. Recordemos que este responde, dice, el protocolo, su significado se aplica también a las reglas y al ceremonial establecidos por decreto o por costumbre. Puede decirse que protocolo es el arte de ordenar. El protocolo ha existido desde hace miles de años. El pueblo persa, que con su arte nos ha dejado patentes costumbres y costumbres históricas, nos muestra entre las ruinas de los muros de Persépolis
el orden impuesto a cuantos debían pagar el tributo al gran Ciro. Con frecuencia será necesario aplicar unas normas elementales de protocolo en actos que no tienen carácter oficial, pero a los que asisten personalidades de la vida oficial. De modo muy abreviado, se presentan unas breves orientaciones, aunque siempre será oportuno asesorarse con un especialista para lograr la máxima corrección. Entonces, vemos un contexto, ¿verdad? De hecho, las culturas antiguas, pues fueron, por decirlo así, y hasta cierto punto pues fueron más conservadoras respecto a el orden, respecto a las buenas costumbres, a los tratos con las personas, a tener ese cuidado. Hoy en día usted sabe que nuestra cultura es como más liberal, es más abierta, la mentalidad, las ideologías y todo esto pues ha ido que se vayan perdiendo algunos aspectos importantes. Pero es de suma importancia también que recordemos que en algún momento va a haber necesidad de nosotros emplear algunas reglas para pues, tener buena presentación en aquellas actividades o eventos donde sea necesaria una conducta y un orden en la realización del mismo. Entonces dice, la aplicación del protocolo corre a cargo del jefe de protocolo, quien deberá encargarse de que se cumpla con la mayor exactitud, especialmente cuando se trata de actos en los que participan representantes de dos o más estados. En este caso, deberán armonizarse los ceremoniales de los diversos estados. El jefe de protocolo ha de estar pendiente para recibir a las autoridades y especialmente a las más importantes para hacer su presentación. Ha de conocer desde el más mínimo detalle para la preparación de un acto hasta el más importante y el último una vez finalizado. Entonces, es importante, ¿verdad? Que cuando, y de hecho, usted va a ver protocolo en eventos, en eventos donde hay presencia de personas o celebridades, por decirle, importantes o mayores, por ejemplo, el presidente, de repente algún presidente de otro país, alguna secretaría, por ejemplo, en el tema de la corona. Yo no sé si usted ha visto pues algún documental o no sé si se ha interesado por esto, pero por ejemplo, cuando hay alguna celebración o celebridad española, pues siempre ellos tienen mucho protocolo. Entonces, cada actividad de carácter formal va a estar regida por un protocolo y pues a esto obviamente le corresponde al anfitrión o a ese organizador, ¿verdad? O al jefe del protocolo, pues dar a conocer esas, pues al momento de la realización de un evento, alguna actividad, incorporar esas reglas, porque el protocolo también responde a reglas, entonces tiene que aprender a incorporar esas reglas, perdón, para que haya una buena armonía en el ambiente, para que haya un orden, para que tenga elegancia, para que haya buena presentación. Entonces, por ejemplo, todo esto se da, como les decía, en eventos de carácter formal. Y aquí pasa algo, ¿verdad? Usted sabe que usted está en el área de secretariado y usted va a ingresar, por ejemplo, a trabajar a un bufete de abogados, va a ingresar a laborar a una oficina jurídica, va a estar de repente en una empresa formal. Entonces, obviamente usted tiene que conocer que como secretaria del, qué sé yo, del gerente del área administrativa, pues usted va muchas veces a acompañar en este tipo de actividades. Y ese es el rol también, ¿verdad?, de una secretaria. Pero en este caso, pues tenemos también que comprender que así como hay eventos de carácter informal, hay eventos de carácter muy formal y que incluso la presentación en cuanto a su vestimenta también es muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy a ir, por ejemplo, a una reunión de ejecutivos vistiendo, por ejemplo, un vestido
casual con tenis, ¿verdad? Definitivamente se sabe que la moda ahora nos dice que está apropiado, pero yo considero que no sería correcto, ¿verdad? No sería ideal, pues, que yo me presente de tal modo. Yo tendría que cuidar mi presentación y entonces lo ideal, pues, sería un pantalón, una falda de vestir formal, tampoco una minifalda, ¿verdad? Porque tampoco sería apropiado. Y si voy a utilizar una falda, pues me voy a colocar medias, voy a utilizar zapatos cerrados de tacón, voy a utilizar una blusa formal, de repente y un corbatín o alguna pañoleta, una chaqueta formal. Voy a cuidar esos pequeños detalles, ¿verdad? De la buena presentación. Entonces, el protocolo también responde a esos aspectos, ¿verdad? Porque si el protocolo está en eventos o en actividades de carácter formal, pues ahí se incorpora lo que es la etiqueta. Y claramente vimos que, bueno, el jefe de protocolo debe estar pendiente, ¿verdad? De tomar en cuenta a las celebridades o personas importantes y que también se dé ese orden en el evento. Ha de conocer desde el más mínimo detalle para la preparación de un acto hasta el más importante y el último una vez finalizado. Se refiere al protocolo y al anfitrión. Así como es fácil estar pendiente del recibimiento de las autoridades, también es necesario estarlo en el momento de la despedida y durante el el compás de espera. Para un jefe de protocolo, recopilar datos de los actos solemnes es hacer historia. Hay que saber dejar constancia de los temas menores o incidencias de cada acto para saber, entre otras cosas, lo que conviene repetir, lo que hay que variar y lo que más vale evitar. Dejando a un lado los actos oficiales, porque de ellos se ocupa, como se dijo, el ceremonial de Estado, y de su buena ejecución se hace responsable el jefe de protocolo en un acto social de carácter privado. Los anfitriones deberán cuidar su exquisita exactitud, la, con exquisita exactitud, perdón, la recepción de sus invitados y la correcta ubicación en la mesa, si se trata de una comida o de un banquete. Y algo muy importante, el protocolo también, como vimos, responde a un orden. En un evento, por ejemplo, en donde va a ser un evento, primero va a haber una parte de protocolo formal en donde van a desarrollarse algunos puntos claves y bueno, después de esto va a haber un espacio de comida. Es importante, el protocolo nos dice que es importante que el anfitrión es el que está organizando. Muchas veces el anfitrión es de quién se está o por quién se está llevando a cabo la celebración. Pero en otras palabras, pues el anfitrión es el que organiza. Entonces, el anfitrión tiene que tener hasta cuidado de lo que son el ingreso de sus invitados, la ubicación de sus invitados e incluso en un banquete o en una comida el protocolo muchas veces se va a ver también reflejado, en donde vamos a esperar que ingrese en primer lugar, pues las autoridades superiores o bueno, ya todos ubicados, vamos a recibir a las autoridades con un aplauso, todos de pie. Entonces hay un orden en el desarrollo de la actividad, se ve presente mucho la elegancia, se ubica a las personas acorde a lo que son, a lo que es la precedencia, ya vamos a hablar de ese tema, se toma en cuenta la precedencia, la importancia de los invitados. Algo que tenemos que comprender en este tema es que hay niveles en las personas y esto se los explicaba en una clase. Yo no me quiero referir al ámbito material, al ámbito económico, pero sí me voy a ir a una realidad que es un ámbito académico o intelectual. Usted sabe, por ejemplo, usted está en su nivel, ahora usted está en su nivel de diversificado. Obviamente, arriba de usted hay alguien que está a un nivel secretarial, un nivel universitario. Arriba de usted va a haber, de esa persona, pues va a haber alguien que esté, que sé yo, en un doctorado, en una maestría. Entonces, a nivel académico, valga la redundancia, hay niveles. Entonces, tenemos que comprender que las personas tienen como esa clasificación. Mayormente, por ejemplo, se va a realizar un banquete, un evento de carácter formal, e invitaron a, por ejemplo, la realeza en España, el presidente de la República de Guatemala, el presidente de Estados Unidos y solamente celebridades. Pero dentro de esas celebridades, pues nos invitaron a nosotros.
Definitivamente, si hablamos de niveles, definitivamente va a haber una clara, va a ser muy evidente esa clasificación respecto a los niveles. Entonces, tenemos que comprender que hay niveles en las personas. Entonces, basado en esos niveles, pues se va haciendo como mayor realce o mayor distinción a aquellos que se encuentran a un nivel superior. Con esto no estamos quitándole el valor ni haciendo inferior a los demás, pero tenemos que aceptar una realidad. Entonces, las atenciones, la calidad va a recaer sobre estos personajes que tengan un nivel superior. Entonces, eso también lo tenemos que cuidar, esto lo tiene que cuidar el anfitrión y mayormente si nosotros estamos en un evento, siempre tomar y tener el tacto, tener el cuidado eh, ese cuidado responde a la manera de conducta, la manera de comportamiento y pues cómo nosotros podemos desenvolvernos. Cuando un soberano jefe de Estado asiste a la recepción, los anfitriones lo recibirán y despedirán junto a la misma puerta del coche en que se desplace. A todos los efectos, ocupará siempre la presidencia y será considerado y tratado como dueño de la casa. Entrarán al salón seguidos de sus anfitriones. Si los invitados son miembros de la familia real, serán recibidos a la puerta y despedidos en ella. Vea, ahí vemos el protocolo, ¿verdad? Cómo se debe actuar. A los cardenales de la Iglesia Católica les está reservado el mismo tratamiento que a los miembros de la familia real, salvo que se ostenten la representación personal del romano pontífice, en cuyo caso se aplica lo establecido para los soberanos. Cuando los soberanos asisten a una recepción, conviene tener una salita o biblioteca disponible, por si desea hacer el honor de conversar, perdón, con alguien en privado. Nunca se presentará a los soberanos a alguien sin haber pedido previamente su venida. Un acto protocolario es aquel que se hace con solemnidad cuidada, aunque usual, y otorgando a cada persona su sitio correspondiente. En sentido estricto, se entiende por protocolo el conjunto de normas que rigen el desarrollo de los actos oficiales, especialmente aquellos que hacen referencia o en los que intervienen los máximos representantes de los estados o de los que actúan en su nombre. Entonces, vamos, solo en actividades de carácter formal, de carácter serio, pues nosotros veremos la presencia de lo que es el protocolo. La etiqueta la aplicamos en todos los espacios, en todos los ambientes, pero el protocolo pues es ya ese plus, por decirle, ya es ese nivel, ya es esa seriedad, ya es esa actitud como más de cuidado que se tiene, puesto que los invitados o los personajes que se van a involucrar, pues también son personalidades serias. Entonces se tiene que tener también ese cuidado. El protocolo se ha de cumplir en un determinado acto que está contenido en lo que usualmente suele llamarse ceremonial de Estado, generalmente contenido en una ley. Al igual de las costumbres cívicas y el desarrollo tecnológico, el protocolo ha ido evolucionando, pero ciertamente sigue teniendo vigor en los 5 continentes. Las normas rígidas mantenidas en algunas épocas han adquirido cierta flexibilidad conforme se iban adaptando a la vida actual, lo cual indica que el protocolo es algo dinámico y vivo. Cualquier persona que sepa recibir puede hacerlo de manera informal si quiere, pero al tratarse de autoridades y personalidades, aunque sean amigos, ha de saber cómo y para ello es necesario poseer unos conocimientos básicos de protocolo. Y que de hecho esto así es, ¿verdad? Por ejemplo, usted analice, ¿verdad? Usted va a recibir de visita, pues va a recibir de visita a una celebridad, un personaje muy importante.
Obviamente, pues usted va a hacer preparaciones, va a cuidar su vestimenta, se va a levantar con anticipación, va a preparar todos los materiales necesarios, pues de repente si tiene su familia, pues les va a pedir que todos se vean presentables, se vean formales. ¿Por qué? Porque usted sabe que una personalidad, perdón, o una autoridad superior, pues se va a presentar y obviamente usted tiene que estar intachable, es decir, una conducta apropiada, una apariencia también apropiada y acorde al evento o a la situación que pues estemos desarrollando. Dice, el protocolo hoy en día puede considerarse como el conjunto de las buenas costumbres oficiales aplicables en cada país y de rango internacional, especialmente cuando ha de celebrarse alguna ceremonia o acto en cierto carácter oficial o o al que acuden personalidades. Como es frecuente tener y viajar, conviene conocer las normas más protocolarias que rigen en otros países, así como las de ámbito internacional. Dice necesidad del protocolo. Es una necesidad, sí, porque hay eventos de carácter formal en donde merece un trato distintivo, en donde merece un nivel, un orden y que la impresión cuente. Entonces aquí es donde incorporamos lo que es el protocolo. Y dice, el protocolo es estrictamente necesario en las relaciones diplomáticas y a nivel internacional, en los actos oficiales, que en los actos oficiales de unos países con otros. A nivel nacional también lo es para saber cómo tratar a las personas revestidas de cierta dignidad. Y yo no sé si usted ha visto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, salen las noticias o en las redes, en los medios, por ejemplo, viene a Guatemala una celebridad y dice, el presidente de la República recibe a fulano de tal o le da el distintivo, ¿verdad? Entonces usted dice, pero bueno, ¿qué de especial tiene? Eso es protocolo. ¿Sí? Porque el protocolo busca mantener esas buenas relaciones diplomáticas y a nivel internacional. Es decir, que el protocolo se codea con personalidades superiores. En resumen, ¿verdad? O en conclusión, podemos decir que el protocolo se relaciona con situaciones o autoridades superiores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con un grupo de amigos en una actividad como donde hay más confianza, por decirlo así, o hay más libertad de trato, definitivamente usted no va a actuar con una seriedad, con una elegancia, con un cuidado en su vocabulario, ¿verdad? Tal vez el nivel de confianza pues nos permite ser más liberales, por decirlo así. Entonces, obviamente, pues no vamos a involucrar protocolo. Pero si usted sabe, por ejemplo, el presidente de la República llegará a su hogar, usted tendrá una reunión con este, pues usted va a cuidar a detalle algunos aspectos, le decía yo, su presentación, su vestimenta, su vocabulario, va a tener un orden en el desarrollo de la actividad, entonces porque a usted le importa, o sea, la presencia de esta persona impacta o tiene algún peso en la realización del evento. Y ahí es donde se mueve un protocolo muy formal, un orden en el desarrollo de la actividad o en el desglose de esta. Muy bien, entonces estamos hablando del protocolo. En la siguiente clase vamos a hablar de qué es la precedencia. Así que por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá. El día de hoy, recuerda, estamos hablando de la necesidad del protocolo. Se vuelve una necesidad que esté involucrado lo que es el protocolo para tener un buen impacto, para tener buenas relaciones, para mantener esos vínculos y que obviamente tanto haya beneficio para quienes lo reciben también como para nosotros. Así que con esto concluimos el día de hoy.